Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya a 10 de diciembre y esto nos da, con este episodio, 2 episodios para terminar la temporada 2020 de Negocios sin Complicaciones. Y hoy me encuentro en el ordenador porque vamos a hablar del cierre de operaciones de comercio exterior y me interesa mucho porque me han estado haciendo muchas consultas la parte de los expedientes de comercio exterior. Así que por favor, acompáñame porque te voy a estar hablando de 4 actividades clave que tendrías que efectuar antes de cerrar el año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Si esta es la primera vez que nos visitas y el canal te agrada, recuerda que subimos un episodio cada jueves. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificación para que obviamente puedas estar al tanto cuando estemos publicando un nuevo episodio. Y pues tengo 2 anuncios. Ahora sí, prontamente estamos ya a días de que esté disponible en GMO Academy el curso online de Incoterms 2020. Por aquí les voy a estar dejando la notificación en el canal a través del área de comunidad y a través de un videíto con la invitación para este curso cuando ya esté disponible. Ya estamos a nada, estamos en las últimas etapas de edición de los últimos videos. Y por otro lado, a partir de este lunes ya está disponible en el sitio web. Si lo quieres hacer, está bien, pero bueno, a partir del lunes ya arrancamos la campaña y tal como se los había prometido, en enero vamos a tener ahora sí el curso de etiquetado comercial y acuerdo NOM. Esto va dirigido tanto para quienes importan como para quienes no importan, es decir, quienes tienen la necesidad de etiquetar un producto en territorio nacional y no lo importan, sino que es algo que se elabora aquí o se comercializa aquí en México. Y también para aquellos que obviamente están importando un producto del extranjero y pues se han obviamente estado dando de topes con todo este tema del cumplimiento del acuerdo NOM. Así que vamos a hablar de todo lo que es el etiquetado general de productos, pero también vamos a estar haciendo énfasis en pues los 4 productos que más nos han estado solicitando, que es el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, el tema de calzado, el tema de textiles y el tema de juguetes. Obviamente con el webinar la intención es que independientemente si tu producto no cae en estas categorías, que tú aprendas a etiquetar cualquier tipo de producto. Te voy a explicar cómo, cuándo y por qué. Y también vamos a aprender todo sobre el acuerdo NOM, porque yo sé que hay muchas dudas, dónde lo consulto, dónde lo consigo, cómo lo interpreto, qué significa, y obviamente vamos a tener un webinar específico para esto. Entonces, ya está disponible la fecha de preregistro, el precio de preregistro va a estar disponible de aquí hasta el 6 de enero. Te lo quiero dar de regalo de Reyes, por eso lo dejé hasta el 6 de enero. A partir del 7 de enero, pues se va al precio normal y te recuerdo que tenemos cupo limitado. Entonces, si puedes hacer tu registro durante el mes de diciembre o los primeros días de enero, hazlo porque si se llena no te puedo garantizar cupo posteriormente, ¿ok? Y sin más, pues vámonos al episodio de esta semana. Estamos ya a 10 de diciembre, estamos a punto de que se termine este 2020, pero en comercio exterior ya saben que el trabajo nunca se termina. Así que hoy vamos a hablar, y siempre lo hacemos en este canal, de cómo cerrar operaciones del 2020. Y aquí vamos a hablar de 4 actividades clave. La primera de estas actividades es armar tus expedientes de comercio exterior. Sé que hago mucho énfasis en esto, pero créeme, cuando te llegue una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, el expediente te salva la vida. Así que por favor, arma correctamente tus expedientes de comercio exterior. ¿Y qué implica esto? Implica que para todos los expedientes, repetimos, de diciembre del 2018 hasta la fecha, estamos hablando de carpetas electrónicas. Para expedientes anteriores a diciembre del 2018, estamos hablando de carpetas físicas, es decir, en papel. Y esto será tanto para importación como para exportación. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer con esos expedientes y cuáles son los documentos que hay que colocar? Vámonos al ordenador, te lo voy a explicar para que, de hecho, ve por una libreta, un lápiz, para que puedas tomar nota de esta documentación y puedas integrar correctamente tus expedientes. Bien, hablemos de los expedientes en el caso de importación. Para lo que son pedimentos de importación, lo que tú debes de tener en esa carpeta en la cual vas a poner la documentación de importación es obviamente el pedimento aduanero. Y a este pedimento aduanero, conforme lo marca la ley aduanera
En el artículo 36, fracción primera, le vas a agregar la factura comercial y obviamente recuerda que esta factura comercial, cuando tú se la entregas a la agente aduanal, si es que él está operando BUSEM, se transforma en un COBE. Si lo estás haciendo tú, tú generaste el COBE y ese COBE nos da dos archivos digitales, un PDF y un XML. Entonces, cuando hablamos de factura, hablamos de factura y COBE, tanto el PDF como el XML que arroja BUSEM. También toda la documentación del transporte que se efectuó por la mercancía, ya sea un conocimiento de embarque marítimo, una guía aérea, un talón de embarque, una carta de porte cuando se trata de cuestiones terrestres. Entonces, el documento de transporte y muy importante, la lista de empaque, que la lista de empaque o packing list es ese documento que nos dice de cuántos bultos se trata, el peso de estos bultos, el tipo de bultos, si es caja, si es costal, etcétera, 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 y las dimensiones de este embarque, es decir, cuántos metros cúbicos tiene ese embarque, si vienen tarimas, cuántas tarimas, etcétera, etcétera. Esa es la lista de empaque y esa te la tiene que proporcionar el proveedor cuando tú adquieres la mercancía. También vas a tener que agregar a este pedimento de importación los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones de tipo no arancelario, las famosas ranas del comercio exterior, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar aquí? Por ejemplo, certificados sanitarios o fitosanitarios o zoosanitarios, si fuese el caso, permisos de COFEPRIS, permisos de SEDENA, algún tema de, por ejemplo, ahora con todo el tema de los cumplimientos de NOM, pues obviamente los certificados de cumplimiento o las constancias de cumplimiento, según sea el caso. Recuerda que si aún estás perdido en este tema del acuerdo de NOM, aparte del taller que tendremos en enero, en la semana del experto, cuando estuvo la entrevista con Guillermo Morales, nos platicó mucho sobre este tema. Entonces, si no has visto este episodio, te lo voy a dejar aquí al finalizar este episodio. Si no has visto ese video, por favor, velo para que se te aclaren estas dudas. Entonces, todos estos documentos que no vamos a presentar ante la aduana para efectos de impuestos, sino para efectos de cumplimiento de trámites, son a los que se refiere este tema de documentos que demuestren cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. También vamos a agregar los documentos que determinen el origen de las mercancías. No importa si el país del cual estamos importando no es un país con el cual tenemos un tratado de libre comercio. Siempre y en todo momento, por aplicación de este artículo, estamos obligados a comprobar el origen de las mercancías. Recuerda que ahorita en México muchos productos están prohibidos para importarse cuando vienen de Corea del Norte o de la República de Irán. Por lo tanto, si tú pretendes importar un producto y este no viene acompañado de un certificado de origen y ese producto es de los que está prohibido de estas dos naciones que ya te comenté, la autoridad va a asumir que se trata de productos de estos dos países y por lo tanto te va a prohibir la importación. Así que no importa si hay tratado o no hay tratado, de todas formas al proveedor, por favor, le solicitas el certificado. También los documentos cuando se está sujeto al tema de precios estimados y hay que hacer un depósito en cuenta aduanera de garantía, en esos casos al pedimento le vamos a agregar el documento en el que conste el depósito ante esa cuenta aduanera de garantía. Pero esto es exclusivo, repito, si la mercancía que importas está sujeta al tema de precios estimados. Y en el caso de mercancía que viene suelta o a granel, es importante tener el certificado de peso o volumen. Por lo tanto, tu carpeta, en el caso de pedimentos de importación, tiene que tener eso, pedimento y estos documentos. Si lo vas a tener en físico, por favor, no los perfores. O sea, acuérdate que toda esta documentación física, el pedimento tiene muy poquito margen y si tú perforas, mutilas información. Entonces, en protector de hojas y por favor lo vas a ordenar conforme al número de pedimento, ¿ok? En el caso de carpetas digitales, la carpeta que creas, o sea, la carpeta donde vas a meter estos documentos, incluido el pedimento, llevará por nombre el número del pedimento, el número completo, los 15 dígitos. ¿Para qué? Para que cuando te llegue precisamente una revisión o la solicitud por parte de la autoridad de presentar ciertos documentos, pues puedas identificar fácilmente la carpeta donde está contenida toda esta información. Ese es en el caso de importación. En el caso de importación también, conforme al artículo 59 de la Ley Aduanera y el artículo 81 del reglamento,
Además, habrá que agregar la manifestación de valor y su hoja de cálculo. Actualmente no nos hemos ido todavía al trámite electrónico, por lo tanto seguimos con la parte tradicional en papelito. Y este papelito se transforma en un e-document, entonces igual lo descargamos de Busem y lo colocamos en el expediente. Así que esto para los digitales. Para lo físico, pues bueno, seguirá estando en papel y es igual, no perforar. Todo va, de hecho, en el mismo protector de hojas donde metiste el pedimento, ahí metes todo. Si no alcanza porque la documentación es muy gruesa, bueno, ocupas varios protectores de hojas, pero por favor no me perfores absolutamente nada. Cuando este trámite se vuelva digital, y recuerda que ya lo hemos comentado, además de la manifestación y su hoja de cálculo, vamos a tener, bueno, desaparece la hoja de cálculo, de hecho, además de esta manifestación de valor electrónica, vas a tener que agregar el contrato que demuestre esa transacción, esa operación que hiciste y todos los documentos que soporten los incrementables. Entonces, eso sería la carpeta de importación. En el caso de exportación, al pedimento aduanero de exportación, le vamos a agregar también conforme lo marca el artículo 36 de la ley aduanera 36A, fracción segunda, la factura o el documento que exprese el valor comercial. Si esto sí fue una compraventa, obviamente emitiste una factura y no es cualquier factura, es un CFDI que lleva un complemento de exportación. Entonces, ese CFDI, el PDF y el XML. Si no hay compraventa, porque a lo mejor estás vendiendo a consignación o fue un traslado de mercancía hacia el exterior, etcétera, etcétera, pues ahora sí que la carta en donde estás especificando el valor comercial o bien un contrato si es que fue la forma en que se realizó esa venta y por ende, dado que no hubo compraventa y dado que no hay CFDI, ahí sí estuviste obligado a tramitar el COBE. Entonces, en ese caso, cuando no hay factura, además de este documento que expresa el valor comercial, el COBE en su versión PDF y en su versión XML. Y de igual manera que como en el caso de las importaciones, toda la documentación que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones de tipo no arancelario, obviamente para el caso de exportación y dependiendo de la fracción arancelaria serán los trámites que tú tengas que efectuar para poder exportar esta mercancía. En ambos casos, muy importante, ya sea importación, ya sea exportación, recuerda que tú cuando estás haciendo esta importación o esta exportación le mandas una carta de instrucciones al agente aduanal. Usualmente hoy en día ya es el correo electrónico en el cual agente aduanal fulano de tal, favor de proceder a la importación o exportación de esta mercancía conforme a esta factura, conforme a estos documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa carta de instrucciones. Hay agencias aduanales que sí te mandan un machote que tú tienes que llenar y tienes que remitir. Esa carta, por favor, también la agregas al expediente. ¿Por qué? Porque en dado caso es tu comprobante de que a lo mejor tú hiciste las cosas correctamente, proporcionaste las instrucciones correctamente a la agente aduanal, pero la agencia aduanal o el agente aduanal se equivocó. Y por lo tanto, recuerda que ellos, por aplicación del artículo 54 de la ley aduanera, son responsables solidarios para efectos de comercio exterior. Entonces, estos son los documentos que quiero que tengas en tu expediente de comercio exterior. Una vez que ya armaste tus expedientes, ese es el primer paso. O sea, tu primera tarea es armarme los expedientes de comercio exterior. El segundo paso y muy importante para que puedas cerrar el año es ahora sí revisar los pedimentos. Vamos a irnos sobre todo a campos multables y verificar que la información asentada en pedimento sea la correcta. Que si el número del proveedor, el RFC, el Tax ID del proveedor, sea el mismo que venga en pedimento. Que si la mercancía tenía un número de serie, ese número de serie esté correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Tu RFC, tu domicilio fiscal, en fin, toda la información realmente amarre con ese expediente que estamos teniendo. Si detectamos irregularidades, entonces recuerda que hay que proceder a la rectificación del pedimento y obtener el pedimento R1, que es la corrección a ese pedimento. Por otro lado, si al armar expedientes te das cuenta que por ahí hay facturas del extranjero de mercancía que propiamente no pasó por la aduana, porque a lo mejor alguien en la empresa viajó al extranjero y se trajo consigo la mercancía, o la pediste por paquetería y se sacó como mercancía para uso personal, pero se le dio otra finalidad distinta a este beneficio de importar por paquetería. Entonces ahí lo que procede es que solicites a la agencia aduanal que te genere la regularización de las mercancías y esto implica la generación de un pedimento A3. Entonces ese sería el segundo paso. Rectificas o regularizas mercancías. Claro, si es que corresponde la rectificación, ¿ok?
La tercera actividad muy importante es solicitar tu listado de operaciones de comercio exterior, si es que aún no lo has hecho. Si tienes dudas de cómo se hace, recuerda que puedes solicitar el servicio de consulta online y con todo gusto te enseñamos a cómo solicitar este servicio y además cómo abrir los archivos directamente en Excel para que tú puedas generar toda clase de reportes. Pero será necesario que tú solicites este listado de operaciones de comercio exterior, que recordemos que es la lista que obra en poder del SAT de pedimentos que fueron tramitados bajo tu RFC, tanto de importación como de exportación. ¿Para qué vamos a solicitar este listado? Para hacer un cruce de información. Tú ya tienes los expedientes armados, ahora lo que vale la pena es empatar esta información y ver realmente si no te faltan pedimentos, o sea, a lo mejor hay un pedimento que sí fue tramitado, que en efecto tú sabes que se hizo esa importación o esa exportación, pero no lo tienes todavía en el expediente, ya sea físico o digital. Bueno, obviamente, si te falta de este año, pues es que es un expediente digital. Entonces, como tal, tendrás que solicitar esa información a la agencia aduanal. Por eso es que solicitamos el listado de operaciones. También lo solicitamos, y es otro de los temas que puede surgir, que de pronto tú tienes un expediente físico, pero en el listado de operaciones no obra el pedimento. Y es ahí cuando te debes de ir a los campos del pedimento y verificar si el RFC con el que fue tramitado ese pedimento está correcto. Porque muchas veces es muy común en la práctica tergiversar las letras. Entonces, a lo mejor el RFC de tu empresa era PTX y al momento de estar haciendo la captura de ese pedimento se puso PXD. Ya no eres tú, aunque todo lo demás esté igual, por ese simple cambio de dígitos, pues obviamente no va a obrar bajo tu RFC porque pues no es el RFC correcto. Entonces ahí es cuando se tendrá que hacer la rectificación. Para eso es que solicitamos el listado de operaciones al comercio exterior. También para verificar, es probable que te salga un pedimento ahí listado que jamás tramitaste y ahí es cuando literalmente, y como decimos aquí en el centro del país, el agente aduanal o la agencia aduanal con la que estás trabajando te metió cachirulo, ocupó tu RFC, ocupó tu padrón de importadores para importar mercancía hacia un tercero. Y ahí lo que procede es denunciar el acto. O sea, como tal, ir al Ministerio Público, levantar un acta y como tal, pues obviamente denunciar ante la autoridad, en el caso el SAT, decir, mira, ¿sabes qué? Yo jamás importé esto y yo me desligo de lo que pueda pasar con esa mercancía. Claro, previo a hacer esto, digo, no seamos tan exagerados, previo a hacer esto, habla con esa agencia aduanal. Si es tu agente aduanal, puede ser lo que te estaba comentando, que tramitó por error el pedimento de otro cliente usando tu RFC porque ambos RFCs son muy similares, ¿sí? Y entonces al tergiversar las letras o al tergiversar los números, lo asignó a tu nombre cuando era de otro cliente. Entonces, tanto tienes el problema tú como lo tiene el otro cliente. Entonces, como tal, primero habla con esa agencia aduanal, si es que sí conoces a esa agencia aduanal, si no es que es una agencia aduanal con la que a lo mejor dejaste de trabajar desde hace años, pero no revocaste las patentes y pues bueno, en ese caso sí estaríamos hablando de que te metieron cachirulo, o sea, alguien ocupó indebidamente tu padrón de importadores, ¿ok? Esa sería la tercera actividad clave. Por eso hacemos esta solicitud de listado. Y la cuarta actividad clave, pues te la mencioné en el episodio de la semana pasada. No te puedes ir de vacaciones, no puedes cerrar tus operaciones sin antes haber revisado con tu agente aduanal o agencia aduanal la nueva fracción arancelaria que aplica para tus productos y que ya incluye el número de identificación comercial, el NICO. Recuerda que el 28 de diciembre próximo entra en vigor la nueva LIGIE y por lo tanto tus clasificaciones arancelarias van a cambiar. Así que si ya no tienes embarque para diciembre está perfecto, pero si vas a tener importaciones para enero y febrero, pues obviamente tienes que hacer este trabajo porque es probable que haya cambio en las fracciones que ya manejas y además tienes que asociarlas al famoso NICO. Y obviamente esto es labor de la agente aduanal, pero sí tienes que estar consciente que hay que trabajar con el agente aduanal de la mano para que la identificación correcta del NICO, pues como tal, sea tal, correcta, ¿ok? Así que esas son las cuatro actividades que tendrías que hacer en comercio exterior para irte tranquilo, tranquila a disfrutar de estas fechas. Repito, armar tus expedientes de comercio exterior, verificar pedimentos, en su caso rectificar, en el caso de detectar facturas donde la mercancía no fue importada como correspondía, solicitar la regularización si es que así se desea, solicitar el listado de operaciones de comercio exterior y hacer la compulsa, hacer este empate y antes de irnos verificar el tema de la entrada en vigor de
la nueva LIGIE y por lo tanto estar por lo menos ya con las fracciones arancelarias correctas que ocupamos para el 20% de los productos que representan el 80% de las operaciones. Así que esta es tu tarea para estas semanas y sin más nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche.